Bien, amigos, tal como decía el Nico, nuestro pastor, hoy venimos trabajando la serie del Espíritu Santo. Este es el cuarto domingo donde venimos siguiendo con esta serie. Hemos hablado de quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo actúa en el creyente de forma individual, y también el día de hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa a través de la comunidad, es decir, no solamente individuos, sino comunidad. Y la Biblia nos habla mucho de cómo Dios actúa a través de la iglesia, ¿ya? A través del cuerpo. Y si lo pudiésemos resumir, podríamos decir que el Espíritu Santo actúa en la iglesia desde dos frentes. Por un lado, por un frente, el Espíritu Santo actúa en beneficio del mundo en la iglesia, empoderando a la iglesia, capacitándola para anunciar y propagar el evangelio en el mundo. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto en el que nosotros también vemos al Espíritu Santo es el Espíritu Santo actuando en la iglesia para beneficio de sí misma. Esas son las dos cosas. Entonces, ¿por qué quiero explicarles esto? Porque hoy, bajo el contexto también del pasaje que vamos a estudiar, vamos a hablar de la actividad del Espíritu Santo actuando en la iglesia, pero en beneficio de la propia iglesia, ¿ya? Ahora, ¿por qué quiero dejar entrever esta parte importante? Porque el cuerpo no vive para sí mismo, el cuerpo tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿ya? Pero hoy vamos a hablar de este punto, cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia a favor de sí misma. Y lo que vamos a estudiar, a través del contexto del pasaje de Corintios, es que el Espíritu Santo reparte dones en la iglesia para el servicio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a mostrar en el contexto del pasaje que nosotros acabamos de leer. Entonces, en ese contexto de 1 Corintios 12, vemos cómo el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones espirituales. Veremos que determina los dones espirituales de cada miembro de la iglesia, y también el Espíritu Santo unifica a todos los dones en el cuerpo de Cristo. Ahora, yo no vengo a hablarles de los dones, quiero hablarles del Espíritu Santo actuando en la iglesia, pero hablará a través de dones, así que necesariamente tengo que explicarles la diferencia entre don y talento, porque si no nos vamos a apreciar en la magnitud la tremenda obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia a través de los dones. Entonces, por un lado, tenemos los talentos, ¿bien? Y los talentos son habilidades naturales con las que nace cualquier ser humano. Todos nosotros tenemos habilidades. Algunos tienen habilidades musicales, otros tienen la habilidad de explicar cosas, otros tienen la habilidad para dirigir, para liderar, habilidades para lo visual, artes visuales. Todas las personas tienen habilidades naturales que vienen innatas desde nacimiento. Ahora, lo importante de esto es entender que no necesitamos al Espíritu Santo para recibir, ejercer o desarrollar estas habilidades naturales. Una persona cristiana o un ateo, un no creyente, puede tener y desarrollar sus talentos, ¿bien? Ahora, otra cosa importante es que perfectamente podemos dominar un talento y al mismo tiempo, aunque somos expertos en el dominio de ese talento, podemos darle un muy mal uso. Darle un uso a los talentos con objetivos egoístas, para nuestra vanagloria, para solamente procurar nuestro beneficio, o incluso podemos usar nuestros talentos para atacar o herir a otros. O sea, los talentos se le pueden dar muy mal uso. Ahora, tampoco vamos a satanizar el talento, porque es verdad que nuestros talentos naturales o nuestras habilidades naturales las podemos poner al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y al servicio de los demás. Así que no quiero que talento tenga una connotación negativa, ¿ya? Pero es importante tener claro esto, y ahora les voy a explicar cómo actúan los dones. Los dones, a diferencia de los talentos, son capacidades especiales regaladas por el Espíritu Santo. ¿Bien? Y estas capacidades las reciben
exclusivamente los miembros de la iglesia. Estos dones no están destinados a ser repartidos en todo el mundo, exclusivamente en la iglesia entre los que han nacido de nuevo o han nacido del Espíritu. Bien, y el objetivo de estos dones es capacitar, es servir al cuerpo de Cristo. Algunos de los que nosotros podemos ver, hay 3 grandes pasajes en la Biblia donde se mencionan gran parte de ellos, pero es verdad que pueden haber muchos más. Pero más o menos para darte una idea de los dones, por ejemplo, existe el don de la enseñanza, el don del servicio, de la generosidad, del liderazgo, que podríamos decir que son dones del Espíritu naturales, por decirlo así, pero también hay sobrenaturales, como por ejemplo la palabra de ciencia, el discernimiento, y hay otros más, ¿bien? Y como les decía, estos dones tienen el propósito de edificar a la iglesia. ¿Cómo? Los dones actúan a través del Espíritu Santo para cuidar a la iglesia, actúan para ayudarla a hacerla crecer a la imagen de Cristo, porque el cuerpo se puede deformar. Entonces los dones actúan para que ese cuerpo sea fidedigno a la imagen de Jesucristo. Y también los dones actúan para motivar, movilizar, desafiar a la iglesia a que jamás pierda su rol misional, iglesia en el mundo, para propagar el evangelio y el conocimiento de Jesucristo en el mundo. Entonces, habiendo explicado esto ahora, vamos a ver y vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones espirituales. Y para eso me quiero centrar en 1 Corintios, capítulo 12, verso 4, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora, eso puede sonar a lo mejor algo vacío, ambiguo. Sí, el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos, pero que el Espíritu Santo sea la fuente de los dones espirituales tiene una gran implicación. Y quiero explicarlo ahora un poquitito. Los talentos, amigos, se pueden desarrollar con la práctica. Yo los puedo desarrollar entrenándolos, con disciplina, con esfuerzo, metódicamente, repitiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y de esa forma, yo puedo desarrollar los talentos. Pero en el caso de los dones espirituales, amigos, estas metodologías para hacerlas crecer no funcionan necesariamente. Es decir, los dones espirituales no se van a desarrollar por mucho que yo los practique, por mucho que yo los entrene. Eso no es suficiente, aunque ayuda. Los dones espirituales se desarrollan en la medida en que más y más dependemos de la fuente. ¿Sí? En que más y más dependemos de la fuente. ¿Quieres servir a Dios mejor, más excelentemente con tus dones? Amigo mío, amiga mía, te quiero decir algo. No se trata de cuánto te prepares en el don, cuánto te esfuerces por aprender a tocar, cuánto te esfuerces por aprender a desarrollar un mensaje o cuánto te prepares para aconsejar a otros, sino en cuánto más estás dependiendo de la fuente que es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro estuvo, amigos, 3 años escuchando el mensaje del Evangelio directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. 3 años. Y aunque tuvo toda esa preparación, increíble, no fue capaz de usar el don de la palabra hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver a Pedro cuando a Jesús es arrestado, vemos a un Pedro tímido, un Pedro temeroso, que cuando le decían, oye, tú eres amigo de Jesús, él decía, no, yo no lo conozco. Se escondía, huía. Pero una vez que el apóstol Pedro es revestido con el poder del que da los dones, de la fuente del Espíritu Santo, esta misma persona, al cabo de unos días, aquí no pasaron meses, no pasaron años, solo un par de semanas, 40, 50 días aproximadamente, el Espíritu Santo reviste de poder.
empodera los dones del apóstol Pedro. Y a partir de ese momento, ¿sabe lo que pasaba con Pedro? Pedro predicaba con elocuencia impresionante. Fue el primer evangelista masivo después del Señor Jesucristo. Después de que él recibió el Espíritu Santo, ese apóstol Pedro, tibio, es capaz de pararse a frente a miles de personas, hablar con valentía y osadía, y con claridad, y con tal poder como lo registra el libro de Hechos, que miles se convirtieron y se sumaron a la iglesia. Este mismo Pedro, que cuando le decían, tú conoces tú eres amigo del Señor, no, temiendo por su vida, este mismo era capaz de pararse frente a concilio de líderes religiosos, defender el evangelio sin temor alguno, al punto que incluso los doctores de la ley de ese tiempo escuchaban a Pedro y decían, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Y esto es porque el Espíritu Santo actúa a través de Pedro. Entonces, quiero decirte algo que a lo mejor sería ideal que no lo fuera así si lo analizamos desde un punto de vista carnal. Sería genial que los dones fueran como los talentos, nada más faltan que yo me los aprenda de memoria, sea experto en reproducirlos cada vez y eso es suficiente. Pero amigos, el ejercicio apropiado de los dones espirituales requerirá de crecimiento espiritual porque los dones son espirituales y requiere de crecimiento espiritual. ¿Y eso qué significa crecer espiritual? ¿Significa ser más santitos? ¿Que nos aparezcan alas? ¿Que nos aparezca una aureola? No, cuando hablamos de crecimiento espiritual, amigos, estamos hablando de que para que podamos ejercitar correctamente nuestros dones, necesitamos crecimiento en el conocimiento de Cristo, conocer más de Jesús a través de su palabra. Necesitamos crecer en su gracia, entender que cuando Dios te comienza a usar a través de sus dones, no van a ser tus méritos morales o espirituales. Es la obra del Espíritu en su gracia, tomando a un pecador lleno de debilidades, frágil, usándolo para bendecir a otros y edificar al cuerpo de Cristo. Crecimiento espiritual ¿en qué? En dependencia del Espíritu Santo. Amigos, ¿queremos ser usados por Dios a través de los dones espirituales? Primera cosa, no los trates como talentos. Son dones espirituales. Y no vas a ser más efectivo porque aprendas más cómo ejecutar ese don, sino cuánto dependemos de la fuente. La segunda cosa que les quiero decir es que el Espíritu Santo es quien determina los dones de cada miembro de la iglesia. Primero voy a centrarme en dos pasajes. Quiero comenzar por 1 Corintios 12, el 7. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Y cuando vemos ahí la expresión o el término ahí, en la frase del pasaje que estamos leyendo, a cada uno de nosotros, en el contexto del pasaje completo del capítulo, ese nosotros es la iglesia. ¿Bien? Y en el pasaje en su contexto nos muestra que cada miembro de la iglesia recibe dones. Así que la pregunta aquí que quiero hacerte, amigo o amiga, no es si tienes dones. La pregunta es si eres parte o no de la iglesia. Porque si eres parte de la iglesia, entonces tienes dones. No lo has recibido por una fidelidad espiritual, no lo has recibido por méritos de portarte bien o mal, solamente por pertenecer a la iglesia, por ser introducido por el Espíritu Santo en la iglesia, tienes dones. Ahora, cuando te pregunto si eres parte de la iglesia o no, quiero hacer una pausa porque quiero que pensemos un poquitito en esto. Podrías perfectamente, por años, estar relacionándote aquí en Iglesia Puente, sirviendo, activando, y aún así no formar parte espiritualmente o genuinamente de la iglesia.
Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. ¿Quién hacía la operación de añadir a los miembros de la iglesia? Jesucristo. Y cuando te pregunto si, en otras palabras, cuando te pregunto si eres parte o no de la iglesia, en otras palabras, al mismo tiempo te estoy preguntando, y esta pregunta es para todos nosotros, ¿has nacido de nuevo por el Espíritu Santo? ¿Tienes la evidencia y la convicción del Espíritu Santo que eso es una realidad? Se está manifestando, como lo aprendíamos el domingo pasado, los dones del Espíritu como fruto genuino de la obra de Dios en ti. ¿Tienes esa evidencia? Y te quiero decir, si no has nacido de nuevo, pero aún así estás sirviendo ahora en la iglesia, con lo que sea, moviendo perillas, tocando acá un instrumento, echando clorogel en la entrada, yo enseñando. Si no has nacido de nuevo y estás aún así sirviendo a la iglesia, te quiero decir 3 cosas. Lo tengo que hacer. La primera, decirte muchas gracias por disponer de tu tiempo y de tu esfuerzo para servirnos con tus talentos. Gracias por ello. Gracias por la dedicación, por el esfuerzo. Y vas a tener un espacio acá para aportar. La segunda cosa que te quiero decir, no importa cuánto sirvas dentro de la iglesia, si no has nacido de nuevo, eso no te hará ganar el favor de Dios. Eso no te hará salvo de la ira justa de Dios. Te lo tengo que decir. Y la tercera cosa que te quiero decir, amigo, amiga, es que si estás en la iglesia y te has acostumbrado a conectarte a la iglesia, pero no conectarte con la cabeza de la iglesia, te quiero decir que hoy la gracia de Dios está disponible para ti. Está disponible para que por la fe y un genuino arrepentimiento alcances el perdón de Dios, seas inserto por la obra de Cristo en la iglesia y en esa posición seas equipado con los dones del Espíritu Santo para servir al cuerpo. Ahora, le quiero orar a otro tipo de persona. Si tú genuinamente, a los ojos de Dios, eres parte espiritual de la iglesia, genuinamente, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes cuáles son tus dones? Y te quiero decir que me esperes un poco. Para responder esta pregunta, sé que te vas a ver tentado a mirar tus habilidades naturales o a mirar lo que más te gusta hacer. Pero la pregunta es, ¿le has hecho la pregunta al Espíritu Santo, la fuente de los dones? ¿Cuáles son los dones que Él ha determinado para que tú puedas servir a la iglesia? Porque es tentador decir, no, yo tengo dones para tocar, tengo dones para escribir, y pueden ser habilidades naturales. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide de qué don cada uno debe tener. Esto es algo que solamente le incumbe al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tiene algo que aportar en eso. Es el Espíritu Santo quien determina tus dones, no tus gustos, no mis habilidades naturales. Amigos, se podría convertir el mejor profesor del mundo, podría convertirse el que maneja una capacidad pedagógica increíble, pero no necesariamente por eso va a recibir el don de pararse al frente, utilizar el don de la palabra y edificar a las personas. Se podría convertir el mejor cantante, el que moviliza masas, el que hace llorar a las personas, el que las emotiva, las despierta incluso en su ánimo. Se podría convertir esa persona, sumarse a la iglesia, pero no necesariamente va a recibir el don para pararse frente a la congregación y guiarla en adoración a Dios.
Podría convertirse el mejor psicólogo del mundo, pero no necesariamente recibirá el don y la sabiduría de Dios para, a través de la simpleza, aportar al crecimiento de otras personas. Ahora, es verdad, tus dones podrían estar entre tus afectos, entre tus habilidades naturales. Pero hoy quiero invitarte a que te abras a la posibilidad de que los dones que Dios tiene reservados para ti podrían estar, escúchame bien por favor, podrían estar escondidos detrás de tus más grandes temores o complejos. Podrían los dones que Dios te ha dado estar detrás de lo que menos te gusta hacer o de lo que más detestas. Fue lo que le pasó a Moisés. Moisés no se consideraba apto para hablar en público. Dios lo usó para movilizar al pueblo de Dios. Así lo hizo con Jeremías, una persona que se consideraba débil, y Dios lo usó para confrontar al líder religioso, grandes reyes, y confrontar al pueblo. Así lo hizo con Gedeón, quien decía, yo no estoy capacitado para dirigir a un ejército, para liberar a un pueblo, pero Dios lo hizo igual. A un Oseas, que era simplemente un agricultor, que Dios lo tomó como profeta. Amigos, un mal entendimiento de los dones podría llevarte a pensar que estás sirviendo a la iglesia a través de los dones, pero quizás hasta el día de hoy en realidad no estás sirviéndolo con tus dones, sino que todo este tiempo has estado sirviéndolo con tus talentos. Y por favor, te quiero decir algo, eso no es malo. No te quiero decir que eso es pecado, no quiero decir que estás haciendo un mal trabajo o yo estoy haciendo un mal trabajo. Solo te estoy diciendo que si eso fuese así, tú y yo, creyendo que estamos utilizando nuestros dones para edificar a la iglesia, en realidad estamos usando talentos, es trágico. Porque la iglesia se estaría perdiendo del beneficio de ser edificado a través de tus dones espirituales. ¿Quieres saber cuáles son tus dones? Pregúntale a la fuente. Pregúntale al Espíritu Santo. Y mientras tanto, el Señor nos anima. Sirve en la iglesia. Sirve. Pero no solamente en lo que más te acomoda, en lo que requiere para ti menor esfuerzo o en lo que más te gusta. Atrévete a servir a la iglesia de una forma sacrificial. Y déjate guiar por el Espíritu Santo y Él te va a guiar inevitablemente hacia los dones con los que Él te quiere usar. La tercera cosa que les quiero decir, si es que no se me enredan acá las hojas, es que el Espíritu Santo unifica los dones en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Que nosotros podamos ver hoy tangiblemente la iglesia como cuerpo de Cristo, eso es una realidad gracias a la obra unificadora del Espíritu Santo. Solamente por Él. Él es capaz de transformar un grupo de personas revuelto, como es el dicho, mezclado pero no revuelto, o al revés, justo pero no revueltos. Él tiene la capacidad de fusionar diversidad. El Espíritu Santo unió diversas personas, diversas culturas, diversos trasfondos, personas que tienen distintos dones en un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica la obra unificadora del Espíritu Santo? Eso lo leímos en Corintios del verso 14 al 27. Y Pablo nos va a mostrar que una iglesia sana, a pesar de su diversidad de miembros y dones, funcionará en comunidad, préstame atención, de una
forma tan natural como funciona un cuerpo humano. Esa es la forma en la que funciona una iglesia sana. Quiero leerles algunas cosas solamente. Verso 14 dice, el cuerpo es uno, a pesar de tener muchas partes diferentes. Formar parte del cuerpo de Cristo implica que estés dispuesto a tener comunión con personas que no necesariamente piensan, actúan o funcionan como tú. Ser parte de la iglesia no significa encontrar un club social de afinidades o un grupo de fans que compartimos los mismos gustos. Formar parte de la iglesia significa que diversas personas con diferentes capacidades, cualidades, vistiéndose distinto, hablando de forma distinta, funcionando de forma distinta, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¡pum!, nos une y nos comenzamos a amar, nos comenzamos a edificar, comenzamos a funcionar como cuerpo por la obra natural del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¡Qué tremendo! Ver que el Espíritu Santo tiene esa capacidad. Verso 17, otra cosa que nos enseña el cuerpo acerca de la iglesia. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo que tiene dones, aporta una nueva capacidad al cuerpo. Si no estuviese, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? El cuerpo se pierde una habilidad, una capacidad para funcionar. Si todo fuera una oreja, ¿cómo podríamos oler, olfatear? ¿Están disponibles tus dones para aportar al crecimiento de otras personas? Si no lo estamos haciendo, el cuerpo se ve resentido porque pierde una habilidad, una funcionalidad para desarrollarse correctamente como cuerpo. Ahora, te quiero decir que ahora mismo, aquí, o entre la gente que nos ven, en este cuerpo existen necesidades para las que tus dones son la mejor opción. Hay necesidades en el cuerpo para las que yo, con todo mi deseo y con todo mi ánimo, no estaría tan preparado como tú, que estás capacitado y empoderado por el Espíritu Santo para hacer. Si Dios te ha traído a Iglesia Puente, no es solamente para que nos sentemos a recibir de los dones de otros. Si Dios te trajo a Iglesia Puente, es porque en el diseño original de Dios no solamente te quiere ver recibiendo, te quiere ver fluyendo, aportando funciones al cuerpo, aportando capacidades, habilidades al cuerpo. Si Dios te trajo a Iglesia Puente, es porque quiere que también actives tus dones entre nosotros, que nos puedas hacer crecer, que nos puedas hacer servir, que nos ayudes a mantenernos sanos, que la imagen de Cristo no se pierda entre nosotros. Otra cosa que nos enseña el cuerpo humano para mostrar cómo funciona el cuerpo, verso 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decirle al pie, no te necesito. Ojo, no puede decirle eso. El cuerpo humano, de forma natural, no puede decirle, oye, tú allá, qué bien tú, bueno, tú funcionas así, qué bien, por eso yo me muevo con lo mío. No, no puede. Te guste o no, te guste o no, tú necesitas de mis dones. Al Espíritu Santo le plació así. Y me guste a mí o no, necesito de tus dones. No puedo vivir la fe cristiana solo. Voy a limitar la obra del Espíritu Santo si solamente yo soy de los que espera crecer con su Biblia, su tiempo de oración, de forma individual, y no está participando de la acción comunitaria de la iglesia.
Cuando vives de forma hermética la fe. Y cuando digo hermética, porque puedes estar acá participando todos los domingos, yo lo puedo hacer, pero aún así vivir la fe de una forma hermética. Junto a otro, cantando las mismas canciones que otro, aprendiendo lo mismo que otro, pero vivir la fe de forma hermética. Cuando vives la fe de forma hermética, te estás perdiendo la obra del Espíritu Santo a través de otros creyentes. Y para ayudarnos a reflexionar en esto, una pregunta para todos nosotros. Te la voy a hacer como que sale de mí hacia ti, pero también va para mí. Es esto. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo se están involucrando en tu vida? Y la cuarta cosa que nos enseña el cuerpo, verso 26, dice, si una parte sufre, una parte del cuerpo sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da, si a una parte se le da honra, todas las demás partes se alegran. Un cuerpo que tiene muchas partes que son sensibles unas a la otra. ¿Te ha pasado cuando te has pegado a ver algo, no sé, un martillazo? Oye, pero tú sientes una electricidad, pero desde la punta de tu pelo hasta la última uña, tú sientes el dolor de todo. Cuando pasaste un día muy frío, estás entumido, preparas una tina con agua caliente y introduces solamente la puntita del pie. Todo el cuerpo participa de ese placer. Muchas partes, distintas partes, compenetradas, conectadas el una a la otra. ¿Cómo está tu nivel de empatía ante la alegría o ante el sufrimiento de un miembro del cuerpo? ¿Cómo sucede eso? ¿Sabes cómo están los demás? ¿Sabes cómo está la persona que está adelante tuyo, atrás tuyo, a la par? Te estás involucrando intencionalmente, no cuando se pueda. Te estás dedicando a ver la forma de involucrarte en la vida de otros para servir con tus dones. Los dones, amigos, no van a funcionar correctamente si no se ejercitan dentro de un contexto de cuerpo. Para la próxima no voy a usar hojas. Le voy a pedir el notepad del pastor Nicolás. Entonces, amigos, solamente para resumir, el Espíritu Santo actúa en la comunidad a través de dones que ha repartido, regalado, no por méritos humanos, decidió regalarlos a los miembros de la iglesia con el objetivo de servir al cuerpo de Cristo. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo está activo en una comunidad o en una iglesia local? Más que ver manifestaciones espirituales o manifestaciones carismáticas, ¿sabes cómo en la práctica se ve la evidencia del Espíritu Santo? Muchos miembros, diversos, no se parecen. ¿Cómo este compadre que está aquí puede estar teniendo comunión con esta comadre que está allá? Unidos, unánimes, unificados por la obra del Espíritu, sirviéndose mutuamente, reconociendo las habilidades uno de otros, siendo sensibles a las necesidades, a los sufrimientos, a las victorias de los demás, trabajando como comunidad, cuidando a la iglesia para que crezca, para que dé honra a Jesucristo y para que ésta sea útil, expresando el evangelio y propagándolo en el mundo. Así que, amigo, amiga que estás acá, solamente te quiero decir y recordarte, si tú no eres cristiano, tú tienes clara evidencia, tú lo sabes. Y dices, yo no soy cristiano, soy un simpatizante, estoy participando, me estoy conectando. Te quiero decir nuevamente, aunque suene majadero,
La gracia de Dios está disponible para ti. Y Jesucristo tiene el poder de tomarte e insertarte espiritualmente por la obra del Espíritu Santo y hacerte parte del cuerpo. También quiero hablarle a otro tipo de persona, a esa persona que no sé realmente si he nacido de nuevo. Te quiero animar, si esa es tu situación, a que pidas ayuda al cuerpo. Pide consejo. Nadie se va a espantar. Nadie en realidad se debería espantar porque tú te empieces a atrever a hacer una pregunta tan válida como esa. Yo en lo particular me lo empecé a hacer después de 20 años de estar en la iglesia. Y hubo un minuto ya en que fue inevitable y tuve que enfrentarme a Dios y decirle, Señor, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he nacido de nuevo? Y necesité la ayuda de otros y de la ayuda evidentemente del Espíritu Santo para responder esa pregunta. Así que, si no tienes esa evidencia, gracias por servir con tus talentos. Pero es mejor que te hagas esta pregunta ahora, mientras tienes la oportunidad, a que te la hagas después, tardemente, y cuando llegues al cielo el Señor te diga, jamás te conocí. Ahora, si tú tienes la evidencia de que eres cristiano, tienes la convicción de eso, te quiero decir, no te pierdas de la obra del Espíritu Santo a través de otros. No solamente mira a Dios, no solamente hagas eso, Dios está operando a través de tu hermano. Dios está actuando a través de la persona que es parte del cuerpo de Cristo. Y eso, amigo, amiga, va a implicar necesariamente a que comiences a vivir en comunidad, estando juntos. No esperes, a ver, quiero decirlo con cuidado, pero conectarse por Zoom, amigos, es una gran herramienta, pero no es la mejor. Hay personas que inevitablemente, como amigos que tenemos desde el sur, no tienen otra opción que participar de la conexión del cuerpo que no sea digitalmente. Pero es importante, amigos, no solamente que compartamos o tengamos una fe en común, qué importante es estar juntos. La segunda cosa que te quiero decir si eres cristiano, te quiero recordar, tienes dones. Y Dios quiere usar tus dones para bendecirnos a todos. Amén. Quiero terminar, amigos, orando. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque por la obra del Espíritu Santo tú nos has insertado en un contexto de cuerpo, Señor. No funcionamos de forma independiente. Te ha placido, Señor, expresar tu poder en el cuerpo a través de personas frágiles, humanas, con deficiencias, luchando con el pecado, Señor. Pero gracias porque eso no es una imposibilidad para que tu poder pueda fluir para bendecirnos y hacer crecer a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, todos, muéstranos cuáles son nuestros dones, Señor. Cómo podemos aportar al crecimiento y a la identidad de la imagen de Cristo en la iglesia, Señor. Enséñanos y ayúdanos. Es lo que te pedimos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús.